Hola, en este video les vamos a presentar qué son los actuadores de microbombas para infusión. Nosotros somos Camila Mejía, Emanuel Román y Manuela Osorio. Pues bueno, iniciemos realmente con saber qué son realmente las microbombas para infusión. Bueno, las microbombas para infusión son, como lo dice su propio nombre, son dispositivos miniaturizados, son dispositivos muy pequeños que se usan para suministrar cantidades muy pequeñas de fluidos, digamos como casi siempre se utilizan en el ámbito médico. Entonces estos fluidos suelen ser, por ejemplo, medicamentos o soluciones químicas o nutrientes o bueno, eh, muchísimos tipos de medicamentos y de fluidos que se pueden usar en este ámbito, pero esto se hace de una forma muy precisa y controlada. Además, digamos que las características principales que tienen estos dispositivos, que son como los que podemos ver ahí, entonces es que su tamaño es muy reducido, son dispositivos, como ya lo he dicho antes, muy pequeños, pues porque estos están diseñados para aplicaciones donde el espacio digamos que es como limitado, si tenemos de pronto muchos otros dispositivos conectados o si se desea que los sistemas sean de tipo portátil o implantables. Además, estos tienen una alta precisión y pueden dosificar volúmenes muy pequeños con una exactitud que obviamente se necesita y es muy crucial en este ámbito de la medicina. Y finalmente, también es muy importante aclarar que esto tiene un control automático, pues muchas funcionan con actuadores y es precisamente por lo que lo vamos a ver en esta clase. Y es que, digamos que estos actuadores a lo que responden es a señales eléctricas, térmicas o químicas y ocasionan un pequeño movimiento en el fluido. Como ya he dicho, pues estos dispositivos son muy usados generalmente en el ámbito de la medicina para administrar fármacos directamente en el cuerpo, por ejemplo, en tratamientos que necesiten insulina, anestesia, tratamientos para el cáncer, entre muchísimos otros medicamentos. Bien, pero ya sabiendo qué es una microbomba de infusión, ahora nos vamos al principio físico. Digamos que estas bombas de infusión son digamos que se rigen por principios de presión o de cambio de volumen en su mayoría. Casi todas funcionan con estos dos principios. Y básicamente estos cumplen, como podemos ver en la diapositiva, la relación de P igual a RF, donde pues bueno, la P sería la presión interna de todo el sistema, R la resistencia y F el flujo. Entonces básicamente lo que nos está diciendo es cuánta presión hay que hacerle para romper esa resistencia y crear un flujo en nuestro sistema. Pero aunque todos se rigen por estos principios de presión o de un cambio en el volumen, tenemos muchos tipos de funcionamiento. Empezamos aquí con unos cuantos, que es, por ejemplo, el movimiento mecánico directo. Esto es cuando implicamos una parte móvil, algo que empuja directamente de manera mecánica el fluido, por ejemplo, un pistón, un diafragma, una membrana, y básicamente cuando ésta se mueve, comprime o desplaza el fluido. Bueno, además también tenemos las que funcionan con principios electroquímicos, que lo que hace es básicamente utilizar la electrólisis. Como muchos ya sabrán, la electrólisis separa las moléculas del agua generando gases. Y cuando genera estos gases, por ejemplo, como el oxígeno o el hidrógeno, lo que se crea en el sistema es una presión interna que ayuda a empujando el líquido. También tenemos los que funcionan por expansión térmica. Esto es básicamente cuando calentamos un gas o calentamos un material, pues este básicamente genera expansión térmica. Y eso puede generar, digamos, movimiento en una membrana o digamos, como esta misma expansión genera burbujas y al final terminan en lo mismo, en el desplazamiento del líquido. Y finalmente tenemos el efecto piezoeléctrico. Bueno, entonces el efecto piezoeléctrico lo que realmente hace es que, como sabemos, como hemos visto en clase, los materiales piezoeléctricos se deforman cuando aplicamos un campo eléctrico. Entonces, lo que se hace es aplicar un pequeño campo eléctrico a estos piezoeléctricos y se generan movimientos muy pequeños en el material que empujan finalmente el líquido.
Ahora bien, además de los cuatro que ya vimos anteriormente, existen otros dos tipos de funcionamiento que también es importante mencionar. Primero, los que usan fenómenos electrocinéticos. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente es que se aplica un campo eléctrico, como en el caso anterior, pero lo que hacemos es que lo aplicamos directamente al fluido y esto genera un movimiento en los iones y en las moléculas cargadas. Por ejemplo, pues no hay muchos ejemplos de eso, por ejemplo, la electroosmosis o la electroforesis, y básicamente lo que hace es que esta interacción entre el campo eléctrico y las cargas eléctricas en el fluido, pues ocasionan un flujo y por lo tanto ocasionan un movimiento. Y finalmente ya tendríamos el tipo de funcionamiento por fuerzas electromagnéticas o acústicas, que como su nombre lo dice, específicamente en este se usan fuerzas generadas por campos magnéticos o por ondas acústicas. Digamos que estos campos o estas ondas acústicas manipulan una membrana o directamente influyen en el fluido y generan pequeños movimientos. Al final, todos estos tipos de funcionamiento que les he explicado siempre llevan a lo mismo, a un movimiento muy muy pequeño y controlado del fluido para poder hacer, digamos, como esa dosificación que se necesita. Bueno, ya después de tener un poco más claro el principio físico de los actuadores en las microbombas para infusión, pues vamos a hablar un poquito sobre las aplicaciones en la biomedicina. Específicamente les vengo a traer 7 y una que pues no es tanto de biomedicina, pero pues lo que va al caso. Vamos a hablar más que todo de la aplicación en la administración de fármacos, en el ensayo y análisis biomédico, el cultivo celular, el transporte de sangre, los dispositivos de asistencia cardíaca, la captura y el diagnóstico de biomoléculas, la mezcla de biomoléculas y pues el tema más aparte del que les estaba hablando, el uso que se les da en la medicina veterinaria. Bueno, empecemos con lo primero, la administración de fármacos. Bueno, los actuadores pues permiten un control preciso de la velocidad y el volumen de difusión de medicamentos. Es por esto que las microbombas desempeñan un papel fundamental al transferir el fármaco desde el reservorio hasta el objetivo. Esto claramente con un alto rendimiento, precisión y fiabilidad. De hecho, pues se incluyen algunos sistemas miniaturizados para la administración controlada de fármacos, los dispositivos implantables para la administración crónica de fármacos en pacientes, las bombas autoalimentadas y la administración oftalmológica. También se utilizan en la terapia con insulina, en el tratamiento de algunas enfermedades un poco más específicas como lo es la osteoporosis y el cáncer, y también se utiliza mucho en las anestesias locales para el manejo del dolor. Ahora, también para nuestra segunda aplicación sería el ensayo y análisis biomédico, el cual, pues, en los cuales, pues, hacen como, son un papel fundamental y son muy esenciales para el transporte de las muestras y los reactivos en sistemas de microanálisis. Digamos que estos permiten realizar ensayos biológicos completos en una única plataforma, por ejemplo, los sistemas de microanálisis también nos permite manejar líquidos y crear biosensores. Esto incluye la detección de patógenos, ensayos de apoptosis basados en células, detección de la glucosa en fluidos fisiológicos y también la preparación de muestras para espectrometría en masa. Bueno, como tercera aplicación vamos a hablar del transporte de sangre. Las microbombas son cruciales para transportar sangre en dispositivos microfluídicos diseñados para pruebas y análisis sanguíneos. Se aplican en el transporte de sangre diluida y líneas celulares y en sistemas de soporte para la circulación sanguínea durante la insuficiencia cardíaca. Digamos que esto también va un poco de la mano con la siguiente aplicación, que son los dispositivos de asistencia cardíaca, ya que las microbombas, especialmente las electromagnéticas, son el mecanismo principal en varios dispositivos de asistencia cardíaca, como son los corazones artificiales y en los dispositivos de asistencia ventricular. Bueno, como quinta aplicación tenemos la captura del diagnóstico de biomoléculas. Digamos que las microbombas son muy importantes, más que todo en los sistemas Lab on a Chip, sus siglas LOC, que de hecho ya lo había mencionado en una aplicación anterior, como un dispositivo microfluídico. Digamos que son como dos términos semejantes.
Y pues esto significa, bueno, estos son dispositivos miniaturizados que integran funciones de laboratorio en un solo chip. Esto permite realizar análisis químicos, biológicos o médicos en pequeña escala. Y estos son una alternativa a los laboratorios convencionales, ofreciendo ventajas como el menor consumo de reactivos y la mayor velocidad de análisis y mayor portabilidad. Entonces, después de tener ese concepto un poco más claro, pues volviendo a la aplicación como tal, esto permite precisamente la manipulación de fluidos a microescala y permite, pues, como se había mencionado, un análisis biológico y químico miniaturizado. Esto, pues, incluye la preparación de las muestras, las reacciones, la separación y la detección de biomoléculas y de células. Y la sexta aplicación un poco más relacionada con precisamente esta anterior, que es la mezcla de biomoléculas, pues las microbombas simplemente se encargan de mezclar las soluciones a microescala, generando flujos oscilantes para aumentar el área de contacto entre los fluidos. Bueno, como séptima aplicación tenemos el cultivo celular. Las microbombas se utilizan en dispositivos microfluídicos para cultivar células, permitiendo un mejor control sobre los entornos químicos y físicos en comparación con los métodos tradicionales. Esto incluye el cultivo de diversos tipos de células, por así decirlo, como bacterias, virus y o células de mamíferos. Y la otra aplicación y la última, que como mencioné al inicio, pues podría ser un poco más sacada del lugar, pero pues creo que puede tener cierta relación con esto, es el uso veterinario. Digamos que las microbombas, como las bombas osmóticas Alcet, se utilizan ampliamente para la administración precisa y continua de fármacos, hormonas y otros agentes de ensayo en animales de laboratorio como ratones, ratas y pues otros animales. Y pues también están las aplicaciones veterinarias generales normales de la administración de fluidos. Pues esto no lo anoté en la diapositiva, pero quiero destacarlo, otras aplicaciones que no necesariamente son biomédicas, que han sido pues, que son más generales o pues que se han usado a lo largo de la historia. Entonces, pues empezando con las impresoras de inyección de tinta, las aplicaciones en la refrigeración microelectrónica, la industria de celdas de combustible, los actores mecánicos generales y los equipos de conservación de alimentos son algunas de estas aplicaciones que se han tenido de las microbombas y que no son de aplicaciones biomédicas. Ok, yo les voy a hablar un poco acerca de los avances que hay en cuanto a la investigación de estas microbombas de infusión. Como primero tenemos lo que son actuadores piezoeléctricos apilados. Estos se apilan en forma de anillos para lograr una mayor deformación con voltajes de operación mucho más bajos, que serían de aproximadamente 90 voltios. Estas microbombas alcanzan tasas de flujo de hasta 800 microlitros por minuto a 100 Hz. El objetivo principal de estos trabajos es que se diseñen unas microbombas para aplicaciones de administración de fármacos con dos actuadores piezoeléctricos de tipo anillo apilado, ese es SPZT, para lograr un mejor caudal con un bajo voltaje de operación, que sería aproximadamente, como ya comenté, 90 voltios pico a pico. El uso de este actuador tipo anillo reduce el área de contacto entre el actuador y la membrana que debe adherirse. Entonces se realizó un estudio sobre el desplazamiento de la membrana variando el radio interior del actuador SPZT de tipo anillo. El actuador utilizado es del tipo apilado, o sea, multicapa, que ofrece mayor deformación a bajos voltajes. Todo este estudio paramétrico se realizó mediante análisis numérico FEM. Por otro lado, tenemos lo que son las microbombas piezoeléctricas para líquidos de alta viscosidad. Estos son autoinyectores para la autoadministración de fármacos que suelen refrigerarse. Si no se calientan antes de la inyección, no se puede garantizar la inyección del volumen total del fármaco, ya que su mecanismo de resorte y émbolo no se ajusta a los cambios de velocidad. Esto en cuanto a lo que son unas microbombas tradicionales. En este trabajo lo que se buscó es desarrollar una microbomba piezoeléctrica de diafragma que permite estas alternativas, estas modificaciones alternativas a lo que son los microbombas tradicionales.
a la vez que se investigó acerca de la eficacia de este método de dosificación. Entonces es que la dosificación de los líquidos altamente viscosos de 25 milipascales por segundo es posible gracias a un diseño específico de la microbomba. La debilidad del concepto de esa microbomba se verifica comparando los resultados analíticos con experimentales. Los resultados fueron que mediante un potente actuador piezoeléctrico de pila, la microbomba alcanzó presiones muy altas del fluido de hasta aproximadamente 368 más o menos 17 kilopascales. Para evaluar entonces la influencia de la viscosidad, caracterizaron el rendimiento fluídico de la microbomba diseñada mediante una aguja de calibre 27G para diversas mezclas de agua y glicerina, y encontraron que los caudales máximos son de 2 mililitros por minuto para viscosidades de hasta 25 micropascales por segundo. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Que la microbomba de diafragma que desarrollaron permitió el desarrollo de autoinyectores inteligentes con regulación del caudal para lograr la administración de fármacos de alta viscosidad a través de agujas 27G. Otro de estos es una microbomba de implantes inalámbricos. Ellos lo que presentaron fue un implante con un formato en miniatura y funcionamiento completamente inalámbrico que permite la administración crónica de fármacos, destinado a la evaluación y el desarrollo de terapias contra el cáncer, principalmente en animales pequeños y que tuvieran libertad de movimiento como roedores. Entonces, el actuador es de tipo electrólisis de bajo consumo, evita la necesidad de baterías pesadas implantables. El sistema también cuenta con un sistema de alimentación inductiva de clase E que permite la activación de la bomba a demanda, así como el ajuste remoto del régimen de administración sin necesidad de manipular directamente el animal. Entonces, los resultados que obtuvieron fueron que el rendimiento de la microbomba se demostró mediante un modelo de aplicación anticancerígena en el que se administraron dosis diarias de 30 microlitros durante varias semanas, con una duración del caudal inferior al 6% con una sola bomba e inferior al 8% entre diferentes bombas. En las pruebas del laboratorio en condiciones in vivo simuladas, las microbombas que desarrollaron proporcionan un rendimiento bastante constante y fiable durante un periodo de 30 días, con una variación del caudal inferior al 4%. Por otro lado, están lo que son unas microbombas de titanio para aplicaciones médicas de implantes. En ese trabajo lo que hicieron fue diseñar, fabricar y evaluar experimentalmente 3 dispositivos microfluídicos piezoeléctricos para la automatización de implantes. Una bomba de diafragma, una válvula normalmente cerrada y una válvula normalmente abierta. Todos los dispositivos que fabricaron, como su nombre lo dice, están hechos de titanio, lo que minimiza el riesgo de artefactos en las imágenes médicas. Tienen factores de forma similar y utilizan el mismo método de accionamiento. Para esto último, un proceso de montaje específico del actuador piezoeléctrico permite un rendimiento fluídico excepcional durante las evaluaciones experimentales. Las microbombas de titanio muestran un flujo máximo de 14, más o menos 2,2 mililitros por minuto, y una acumulación de presión de 75 kilopascales. Las tasas de fuga de la válvula normalmente cerrada son extremadamente bajas, inferiores a 1 microlitro por minuto. Las investigaciones detalladas incluyeron la carrera del actuador, un estudio de la vida útil de las válvulas normalmente abiertas y una evaluación numérica y experimental de la lámina del resorte de la válvula normalmente cerrada. La plataforma de titanio que se introdujo, que se introduce sin ideal para la integración de sistemas gracias al uso del mismo principio de actuación, formato similar y un diseño simple. Para esta clase de microbombas de infusión también se tienen lo que son unas tecnologías emergentes. En primera instancia hay unos actuadores piezoeléctricos avanzados como tecnología emergente para ellas, que recientes avances han mejorado su eficiencia y reducido los voltajes de operación, permitiendo su integración de dispositivos portátiles e implantes. Como un ejemplo, se han desarrollado microbombas con actuadores piezoeléctricos apilados que operan a voltajes más bajos y ofrecen tasas de flujo adecuadas para aplicaciones biomédicas, como los que hablé
anteriormente. Por otro lado, hay actores basados en polímeros electroactivos, EAPS. Estos actores son prometedores para aplicaciones en microbombas debido a su capacidad para generar movimientos suaves y precisos adecuados para la administración controlada de medicamentos, ya que los polímeros electroactivos como los compuestos por polímero ion metálico IPMCS y los actores de polímero conductor ofrecen ventajas como flexibilidad, bajo consumo energético y operación a bajo voltaje. También se tienen lo que son actuadores de aleación con memoria de forma. Estos actuadores son útiles en aplicaciones donde se requiere una dosificación precisa de medicamentos en pequeños volúmenes, como en dispositivos de infusión implantables. Estos actuadores que utilizan memoria de forma, SMA, utilizan materiales que pueden cambiar de forma en respuesta a estímulos térmicos, lo que permite el movimiento preciso en microbombas. Otro apartado muy importante que hay acerca de las investigaciones actuales en cuanto a las microbombas de infusión está primero el uso de materiales piezoeléctricos sin plomo. Esto con el fin de reducir el impacto ambiental. Entonces se están desarrollando materiales piezoeléctricos que no contengan plomo, pero que mantengan las propiedades similares que tiene este material, como lo es el titanio circonato de plomo, PZT, ya que pues también tenemos que recordar que el plomo es un material altamente nocivo, altamente venenoso para lo que es el cuerpo humano. Por otro lado, tenemos lo que son integraciones de sistemas de microfluidos personalizados. La personalización de estos sistemas de microfluídicos permite adaptar las microbombas a las necesidades específicas de cada aplicación médica. Esto incluye entonces la capacidad de dosificar líquidos de diferentes viscosidades y la integración de sensores para monitorear y controlar la administración de medicamentos en tiempo real. Finalmente, en cuanto a la investigación de las microbombas de infusión, tenemos lo que son unas tendencias y desafíos como de forma general. Entre ellas está en que se busca reducir el voltaje de operación, se busca disminuir los voltajes requeridos para la operación de actuadores piezoeléctricos, facilitando entonces la miniaturización y la integración en dispositivos portátiles o implantes. También está la compatibilidad biológica y la seguridad. Esto es un desafío. El uso de materiales como el titanio mejora la compatibilidad en el cuerpo humano y reduce interferencias en imágenes médicas como las de resonancia magnética. Recordemos que si el cuerpo humano no detecta, o mejor dicho, detecta otro cuerpo extraño como invasivo, puede llegar a tener la persona que lo posea problemas muy serios de salud. Otro de ellos es la administración precisa de los medicamentos. Se enfatiza entonces la necesidad de las microbombas que puedan ajustar la dosis y el flujo en tiempo real, considerando variables como la viscosidad del medicamento y la presión del tejido al cual se está suministrando el medicamento para mejorar la comodidad del paciente.